Hasta ahora hemos abordado distintas características de los múltiples aspectos relacionados con las historias de vida de los organismos. Hemos visto que las características de la historia de vida que exhibe una especie son producto de la evolución y reflejan las adaptaciones a las condiciones medioambientales preponderantes bajo las que se produce la selección natural. En esta presentación veremos dos clasificaciones generales de estrategias de vida cuyas categorías engloban las principales combinaciones existentes en cuanto a características del ciclo vital en relación con las características del ambiente. Las estrategias presentadas explicarán la asociación entre la selección de los rasgos de un organismo responsables de la cantidad y calidad de su descendencia y las condiciones del ambiente. El primer esquema de selección que veremos es el de R y K. Bajo este esquema de selección existen dos categorías, los estrategas R y los estrategas K. Los organismos que se reproducen rápidamente y dejan una gran cantidad de descendientes sacrificando el cuidado parental se denominan estrategas de R. Los organismos que tienen una progenie reducida que les permite una mayor atención parental son estrategas K. Los estrategas de K mantienen la progenie o la descendencia baja en relación a la cantidad de recursos disponibles en el ambiente para toda su población. Limitan el tamaño de la descendencia por debajo de la capacidad de carga del ecosistema. Esta capacidad de carga del ecosistema es un concepto que verán más adelante, pero en resumen constituye el número máximo de individuos de una especie que puede vivir en un ecosistema de acuerdo con la cantidad de recursos disponibles en este ecosistema. En la naturaleza no solamente encontramos los dos extremos de selección, organismos de R o de K, sino que según toda la variabilidad ambiental que hay, encontramos todo un rango, un abanico de posibilidades que van entre un extremo y otro. Aquí vemos las características generales de los organismos con estrategia de selección R. Son organismos de ciclo de vida corto con una alta tasa de reproducción. Dejan mucha descendencia. La densidad poblacional, es decir, la cantidad de organismos de su especie que viven por una superficie determinada en un ecosistema, suele ser baja y suele estar bastante por debajo de la capacidad de carga del ecosistema. Son organismos de desarrollo rápido y edad de madurez temprana. De pequeño tamaño corporal, como les decía, dejan un gran número de crías, pocas de ellas sobreviven, hay poco cuidado parental y la capacidad de dispersión de la descendencia es alta. Un ejemplo claro podrían ser los corales cuyo proceso reproductivo vieron en un video en la presentación anterior. Por eso los estrategas de la R utilizan hábitats transitorios o están favorecidos en hábitats transitorios, ya que en estos ambientes hay que reproducirse rápidamente porque al ser cambiantes hay pocas adaptaciones que permitan competir exitosamente con otros organismos porque el ambiente cambia con frecuencia. Por eso muchos estrategas de la K viven en ambientes inestables o impredecibles que pueden causar una mortalidad de grandes proporciones independientemente de la densidad de la población. Para estas especies, los recursos del ambiente no suelen ser un factor restrictivo.
Como les decía, pues en general pueden dispersarse ampliamente, por lo que son buenos colonizadores y responden rápidamente a alteraciones. Para estos organismos, en general, sus poblaciones presentan números poblacionales poco constantes y bastante fluctuantes. Podríamos decir que hasta un punto se trata de organismos oportunistas. En el otro extremo encontraríamos estos estrategas de K, que son organismos con ciclo de vida largo, una tasa de reproducción baja, es decir, dejan poca descendencia, una alta densidad poblacional respecto a esta capacidad de carga del ecosistema o este número máximo de organismos que el ecosistema puede albergar de acuerdo con los recursos presentes. Son organismos de desarrollo lento y de edad de madurez tardía. El tamaño corporal es relativamente más grande y tienen pocas crías que sobreviven. ¿Por qué? Porque hay cuidado parental. La dispersión de la descendencia en estos estrategas es baja. Estos estrategas de K son competidores fuertes en nichos que ya ocupan, ¿no? Tienen poblaciones más o menos estables en número, que como les decía, está cercano a la capacidad de carga. Y la mortalidad en estos organismos está más relacionada con la densidad que con las variaciones ambientales que no se puedan predecir. Al contrario de los estrategas de la R, que son oportunistas, estos organismos son más favorecidos en lugares, ecosistemas que ya están en equilibrio. En áreas de disrupción ecológica o esterilización y nueva colonización, es decir, cuando hay un ecosistema altamente perturbado y puede haber una nueva colonización, a través del proceso de sucesión ecológica, es decir, el cambio de los organismos presentes con el tiempo a través del cambio en la madurez de los ecosistemas, primeramente se favorece a organismos estrategas R. Como tienen índices reproductivos más altos y un oportunismo ecológico, los primeros que colonizan un ambiente estéril o de poca estructura son estrategas de la R. Cada vez, a través de la sucesión, estos estrategas de la R son sustituidos por especies cada vez más competitivas. Eventualmente, cuando se alcance un equilibrio en el ecosistema, dominarán los estrategas de K, que son más competitivos y están mejor adaptados a características del medio ambiente más estable. El otro esquema de selección de estrategias vitales de acuerdo con las condiciones ambientales que veremos es el esquema de selección CSR, que se basa, en una teoría que se postuló, se definió en el 1989, y esta teoría define estrategias vitales con base a las características del ciclo de vida que definen la capacidad para sobrellevar la presencia de perturbaciones, de estrés ambiental y de competidores en las plantas. Entonces, es una teoría de selección solamente para organismos vegetales. En esta teoría se postula que estos tres factores de estrés, perturbaciones ambientales y competencia afectan a la producción de material vegetal en un ambiente dado. El estrés se describe como los factores externos que restringen la actividad fotosintética de una especie vegetal, como la falta de luz,
la falta de agua o de nutrientes. Las perturbaciones ambientales consisten en la destrucción total o parcial de biomasa vegetal como resultado de acción de herbívoros, patógenos, humanos, fenómenos ambientales como fuego, hielo, etc. La competencia se define como el uso de los mismos recursos por parte de distintas especies en un ecosistema cuando este recurso es limitado. Obviamente, en el planeta, las condiciones de estrés, perturbación ambiental y competencia pueden ser muy variables. Si consideramos los extremos de estos tres parámetros, hay 6 posibilidades que se pueden combinar entre sí y son estrés alto y bajo, perturbación ambiental alta y baja y competencia alta y baja. Las combinaciones de dos parámetros que presenten valores altos se considera que dan lugar a hábitats no habitables porque no permiten la supervivencia ni el restablecimiento de organismos. Por ejemplo, si el estrés y la perturbación son altos, se considera que no pueden restablecerse organismos en este espacio. De igual manera, si la perturbación y la competencia son altas, etcétera, etcétera. De acuerdo con esto, las especies vegetales se clasifican según 3 estrategias, considerando su viabilidad en las distintas combinaciones de niveles de estrés, perturbación ambiental y competencia. En condiciones de bajo estrés y alta competencia por recursos, encontramos especies competidoras, que se favorecen además con perturbaciones de bajas a intermedias. Estos organismos, que se denominan competidores o estrategas C, maximizan la captura de recursos en hábitats no perturbados relativamente productivos, siendo altamente competitivas en la captación de dichos recursos. Los recursos obtenidos son principalmente usados para el incremento de la producción vegetativa o crecimiento y se asigna poca energía a la reproducción. Estos organismos o especies se ven favorecidos en hábitats predecibles y con recursos abundantes. En condiciones de alto estrés ambiental y baja perturbación, encontramos las especies tolerantes al estrés. Estas están adaptadas a ambientes hostiles donde las perturbaciones son raras y la competencia es poco importante. Estas especies lo que hacen es reducir el crecimiento y la reproducción, asignando los recursos principalmente a la sobrevivencia en estos ambientes hostiles. Asignan sus recursos principalmente a poder lidiar con unas condiciones extremas. En ambientes perturbados y con poca competencia entre especies, encontramos las que se denominan especies ruderales, que también se pueden denominar oportunistas. Son las estrategas R. Estas especies priorizan la reproducción y están adaptadas a hábitats perturbados, pero potencialmente productivos. Son especies de pequeño tamaño y de vida corta que colonizan rápidamente ambientes variables y problemáticos a través de maximizar la reproducción. Presentan características que les permiten una amplia dispersión de semillas a nuevos sitios.
En el material de la plataforma Google Classroom les dejo un documento de Leguizamón y colaboradores de 2014, donde podrán encontrar en más detalle las características de los organismos vegetales asociados a cada una de estas estrategias C, S o R. Obviamente, estas categorizaciones que hemos visto son generales y contemplan las opciones extremas. Sin embargo, en la naturaleza existe un amplio rango de especies con estrategias de vida intermedias y que obviamente se presentan en ambientes con características intermedias.